Ya, buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Valentina y junto a mi compañera Belén le explicaremos el procedimiento que hicimos para un diseño de intercambiador de calor de placas, para el cual se van a enfriar 5.000 litros por minuto de leche descremada desde una temperatura de 70 grados Celsius hasta 25 grados Celsius, con el que va a ser agua de pozo a 12 grados Celsius. Bueno, lo primero que se debe hacer es calcular la temperatura promedio para cada fluido, para el cual se va a considerar la temperatura inicial y la final, obteniendo una temperatura promedio para el caso de la leche descremada de 117,5 grados Fahrenheit. Esa temperatura es importante calcularla ya que a esta se van a calcular las propiedades físicas, que va a ser el calor específico, la conductividad, la viscosidad y la densidad, que no obtuvimos los valores que están en esa tabla. Lo mismo se va a realizar para el caso del fluido frío, que es el agua de pozo. Se va a calcular la temperatura promedio que nos dio 86 grados Fahrenheit y a esa temperatura se van a buscar las mismas propiedades físicas, el calor específico, la conductividad, la viscosidad y la densidad. Bueno, y con estos valores, con el caso de el- lo que obtuvimos de la densidad, va a ser posible calcular el flujo másico. Y considerando el valor del flujo másico, del calor específico y la diferencia de las temperaturas, va a ser posible calcular el flujo de calor, que nos dio un valor de 52.017.274,98 BTU partido por hora. Y bueno, también se pudo calcular las placas, el NTU, que es el número de unidades de transferencia de calor para las placas calientes, para las placas frías y también obtuvimos un total. Este cálculo se hizo a través de esta fórmula que está aquí al costado. El NTU está medido por la capacidad de transferencia de calor de un intercambiador. Cuanto más grande este NTU, más tiende el intercambiador a llegar a su valor límite. Y esto indica el tamaño del intercambiador. Por lo tanto, el NTU total sería la suma de estos dos NTU. Em, para esto, el NTU nos sirve para calcular el FT, que es el factor de corrección de temperatura. Acá podemos intersectar el valor del NTU, que era 4,7, con la curva de 1 a 1, que significa que el intercambiador es 1 a 1, y nos dio un factor de corrección de 0,9. Este factor de corrección nos serviría para calcular el delta T, que más adelante lo vamos a usar. También se calculó el delta T LMTD con sus respectivas temperaturas en contracorriente. También pudimos obtener la medida de las placas. Estas se anotaron también en metros y en milímetros para que se pueda hacer una mayor visualización del intercambiador de calor. Y aquí están sus respectivos valores y sus respectivas unidades, considerando que la conductividad de la placa, perdón, pertenece a la de una placa de acero inoxidable. Y el diámetro equivalente se sacó con la fórmula que está aquí al costado. Bueno, con los datos que hemos obtenido anteriormente va a ser posible calcular la velocidad máxima para ambos fluidos, para lo cual se va a considerar el flujo másico de cada fluido, el espaciado entre las placas y el ancho. Y también se va a considerar el número de placas para obtener esta velocidad, el cual va a ser expresado en libra partido en pie cuadrado por hora. Y también hicimos un cálculo para expresarlo en otra unidad de medida que nos dio en libra partido en pie cuadrado por segundo. También va a ser posible calcular el número de Reynolds con la fórmula que tenemos al lado derecho. Se va a calcular con la velocidad máxima por el diámetro equivalente dividido en la viscosidad para cada tipo de fluido.
para el fluido caliente y para el fluido frío. También se va a calcular el número de Planck con la fórmula que tenemos también al costado, que va a ser el calor específico por la viscosidad dividido en la conductividad para cada fluido. Y con esto va a ser posible calcular el coeficiente de película para el fluido caliente, que nos va a dar un valor de 186,9. Y esto se expresa en BTU partido en pie al cuadrado por hora por Fahrenheit. Y para el caso del fluido frío nos dio un coeficiente de película de 256,17, también expresado en BTU partido en pie cuadrado por hora por Fahrenheit. También hicimos el cálculo de la velocidad lineal para cada fluido, el cual lo dejamos expresado en pie por segundo. Para el caso del flujo caliente va a ser de 0,09 y para el caso del flujo frío va a ser de 0,11. También para obtener los coeficientes de obstrucción, para el caso de la leche fue de 0,001. 0,001. Y para el caso del agua de pozo, el factor de obstrucción fue también de 0,001. Que esto lo obtuvimos de unas tablas. De esta tabla podemos obtener, porque ya que la leche es considerado un líquido orgánico, ahí se puede apreciar que el factor de obstrucción fue de 0,001. Y aquí en esta tabla se pudo obtener el valor del factor de obstrucción para el agua de pozo, que también era de 0,001. Bueno, con estos factores de obstrucción se pudo obtener el factor de obstrucción más global, que la suma de los dos anteriores, este factor de obstrucción o de ensuciamiento representa una resistencia de flujo de calor debido a su acumulación por una capa de suciedad en el tubo o en las paredes. Este factor de obstrucción se utiliza para el coeficiente sucio, pero antes hay que obtener el coeficiente limpio. Y este también se obtiene a partir de los coeficientes de película, el grosor de la placa y la conductividad de la placa, que es de acero inoxidable. Con esto se puede obtener el coeficiente sucio más el factor de obstrucción, y con esto se pudo obtener el área requerida de transferencia de calor, que aquí pertenece al coeficiente sucio. Este es el coeficiente sucio. Y con esto también pudimos calcular el número de placas. Consideremos este flujo que está en... Bueno, ya para finalizar, hicimos el cálculo de las caídas de presión para cada flujo. Para esto se va a necesitar primero el factor de fricción, que va a ser calculado con la fórmula que tenemos al costado, que es 2,5 dividido en el número de Reynolds elevado a 0,3. También se necesitan los valores de la velocidad máxima que fueron obtenidos anteriormente para cada flujo. Se va a necesitar el largo del intercambiador, que también se había calculado anteriormente, y la aceleración de gravedad, que esta se va a estimar en una unidad de pie partido en segundo al cuadrado. También se va a necesitar la densidad de cada fluido y el diámetro equivalente de cada fluido. Y con esto ya es posible calcular la caída de presión con la fórmula que tenemos al costado, que es delta P va a ser igual a 2 por el factor de fricción por la velocidad máxima al cuadrado por el largo del intercambiador, dividido en la aceleración de gravedad por la densidad por el diámetro equivalente. Y con esto primero nos va a dar un valor de 1151,37 para el leche de crema en unidades de libra dividido en pie al cuadrado. En el caso del agua de pozo nos va a dar un valor de caída de presión de 1437,05 en unidades de libra partido en pie al cuadrado. Y con estos valores se debe hacer una conversión a libra partida en pulgadas cuadradas, que se va a realizar dividiendo este valor por 2 elevado. Porque en esta medida se debe estimar si es que nuestras caídas de presión son correctas o no. Y para el caso de la leche nos dio un valor de 8 libra partida en pulgadas cuadradas, y para el caso del agua de pozo nos dio un valor de 9,98 en unidades de libra pulgada cuadrada, que estas equivalen a PSI. Y con esto se puede concluir que las caídas de presión para nuestro intercambiador de calor van a ser eficientes, ya que
se debían tener una caída de presión menor a 10 libras partida en pulgada cuadrada. Claro, menor a 10 libras partido en pulgada al cuadrado.